Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta charla sobre adicciones. El ponente que nos acompaña esta noche es Alejandro Villena, que es psicólogo y sexólogo clínico. Contacté con Alejandro gracias a Madre Dolores del Colegio de San José, que había asistido a una charla en la que él era el ponente y rápidamente se puso en contacto conmigo para decirme que consideraba que era importante que una charla así se hiciera en Manzanares. Después de entrar en Internet y ver un poco cuál era el bagaje de Alejandro, yo también consideré que era muy importante que este tipo de charlas se dieran aquí, sobre todo que se dieran gracias a un profesional. Les digo que esta mañana le he estado escuchando, ha hecho 2 sesiones en Gran Teatro para chicos y chicas de quinto, sexto, primero, la primera sesión, y luego segundo, tercero y cuarto de la ESO, la segunda sesión. Y les aseguro que han sido 2 sesiones diferentes, porque evidentemente es un profesional y ha adaptado la terminología y los conceptos a cada edad. Y todo el tema, es cierto que en la segunda se ha tratado más el tema de la pornografía, él es psicólogo y sexólogo clínico, pero en todo momento es un tema que ha sido tratado con mucha delicadeza, utilizando expresiones bastante adecuadas, y les aseguro que tanto las charlas que se han dado esta mañana como la que se va a dar hoy esta noche les va a gustar. Y además son importantes porque es un tema que, aunque nos cueste un poco tratar con nuestros hijos, es un tema que, lo comentaba esta mañana en televisión, actualmente tenemos pocas herramientas para controlar la información que les llega por muchos lugares, son informaciones que cada vez son mayores y yo creo que, igual que antes se podía acotar un poco estas informaciones, actualmente es muy difícil, aunque controlemos el tema de las redes. Y el único arma que tenemos padres y educadores es el de la información y el poder hablar con nuestros hijos de tú a tú y explicarles las cosas para controlar esa información que a ellos les llega. Voy a terminar, pero primero quiero hacer una breve introducción para que conozcáis un poco más a Alejandro. Como ya he dicho, es psicólogo y sexólogo clínico y es también director clínico de investigación en la Asociación Dale una Vuelta, investigador en la Universidad Internacional de La Rioja, profesor universitario en España y Colombia, miembro de la UAS, Asociación Mundial para la Salud Sexual, miembro del Comité Nacional de Expertos del Gobierno para la Generación de Entornos Digitales Seguros, conferenciante internacional y divulgador científico. Desarrolla su tarea de atención clínica, docencia e investigación en las consecuencias del consumo de la pornografía. Fue nombrado profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid en el 2019. Miembro del Consejo Asesor de la Sección de Infancia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ha colaborado en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales como experto en sexología. Coordinador técnico del proyecto Hablemos de Sexualidad del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y autor de su primer libro, ¿Por qué no? Les dejo con él y cuando terminemos podrán hacer preguntas, así que me bajo el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Aplaudir antes de escuchar al ponente es arriesgado, generalmente. Así que espero estar a la altura. Yo hay una cosa que hago fatal y es controlar el tiempo. No sé si alguien me podría echar un cable para controlar el tiempo. ¿Alguien por ahí del público, por favor? ¿Sí? Vale. Lo vamos a hacer de una manera muy especial, ¿vale? A los 20 minutos de sesión te voy a pedir que me grites una palabra clave. Como yo soy malagueño, y ahí se comen muchas sardinas, a los 20 minutos me puede gritar ¡espeto! ¿Vale? Muchísimas gracias. 20 minutos. Quizá una de las cosas más valiosas que tienen nuestros hijos es su tiempo. No porque el tiempo sea valioso en sí, que también, sino porque aquello que hacemos con nuestro tiempo nos define como personas, ¿no?
nos configura una mirada sobre el mundo y una mirada sobre mí mismo. Los libros que leo, las amistades que tengo, a lo que le dedico mi trabajo, mi estudio, la pareja que elijo, la familia que forjo, ese tiempo que yo invierto en personas y en cosas, en entretenimientos, en ocio, en profesiones, van configurándome como persona, me ayudan a construir una narrativa sobre lo que es la vida. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando uno va a la estadística y compara otras fuentes de entretenimiento a la que uno le puede dedicar su tiempo y a la que adolescentes y adultos le dedican su tiempo, comparado con industrias tan potentes del entretenimiento como Netflix, Amazon, Twitter o ChatGPT, las plataformas pornográficas más grandes duplican en billones de visitas mensuales a otras fuentes de entretenimiento. ¿Eso qué significa? Que ese tiempo, esa cosa tan valiosa que tienen nuestros adolescentes, se lo están dedicando el doble a la pornografía que a otras cosas. ¿Eso qué va a hacer? Construir lo que yo llamo una mirada pornificada, ¿no? ¿Qué significa una mirada pornificada? La sexualidad es algo muy importante en nuestra vida, tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con una dimensión pues, que va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? La sexualidad tiene que ver con cuidar, la pornografía tiene que ver con usar, la pornografía tiene que ver con desconectar, el sexo, la sexualidad tiene que ver con conectar. La sexualidad tiene que ver con yo, con tú y con nosotros. La pornografía solo tiene que ver con el yo. Yo, de hecho, suelo hablar de la sociedad del yo y ya, ¿no? Claro, hace años nos preocupaba lo que le pasaba a nuestros adolescentes fuera de casa, ¿no? Pues con quién salía, a qué hora llegaba, si algún desconocido se le acercaba por la calle o en la puerta del colegio. Pero ahora nos debería preocupar más bien lo que le pasa a nuestros adolescentes dentro de casa, porque la gran mayoría de delitos, de adicciones y de problemas ya no ocurren fuera, también ocurren dentro de casa. ¿Por qué? Porque tienen en su poder el armario de Narnia. ¿Os acordáis de esta peli? En la que había un armario, ¿no? Y entrabas ahí como un mundo fantástico. Claro, ¿cuál es el armario de Narnia de 2024? Me voy a poner aquí para no taparlo. Pues el teléfono móvil, ¿no? Este es el armario de Narnia de 2024. Aquí puedes entrar y tienes de todo. Cosas muy buenas, de entretenimiento, de cultura, de música, de ocio, y cosas perjudiciales, dañinas o no apropiadas para el desarrollo de un adolescente en su vida afectivo-sexual, como la pornografía, ¿no? Por tanto, ahora nos tenemos que preocupar de qué está pasando dentro. Y vosotras, las familias, sois las protagonistas de esta historia. Y por eso también os felicito por estar hoy aquí, porque muchas familias se quedan en casa cuando salen estas sesiones, o es un tema que da como miedo, vergüenza, ¿no? Genera como sensaciones extrañas. Y es normal. Claro, nadie nos ha enseñado a hablar de pornografía. Para educar a tu hijo en buenos modales, o en que haga deporte, o en que estudie, seguro que sí tenéis un modelo de vuestra familia, ¿verdad? Pero para hablar de sexualidad o para hablar de pornografía, pues evidentemente pues no tenéis un modelo, quizá algunos o algunas con suerte sí, pero generalmente pues es un modelo bastante ausente, ¿no? Como os decía, yo suelo hablar de la sociedad del yo-yo y del ya-ya. Una sociedad cada vez más egoísta, que está constantemente mirándose en un escaparate y con la posibilidad de que te aprueben o te desaprueben a través de un like, ¿no? Nunca antes estábamos expuestos abierto hasta el amanecer, ¿no? Para que se nos diera esa validación o se nos quitase esa validación. ¿Cuál es el problema? Que nuestros adolescentes pues están en una etapa en la que buscan la aprobación de los demás, necesitan tener un sentimiento de pertenencia, están desarrollando su autoestima, su autoconcepto y necesitan de alguna manera de la mirada del otro para validarse. Pero antes iban al colegio, volvían a casa y no estaban expuestos constantemente a esa validación, a ese juicio, o a que alguien te hiciera un comentario en redes sociales, o que alguien criticara tu cuerpo, o que alguien te enviara un contenido que no deseas. Entonces, esto ha cambiado radicalmente. Además, la sociedad del ya-ya. Si lo quieres, lo tienes. Si quiero sexualidad, tengo pornografía. Si quiero comida, la pido por Globo. Si quiero un libro, me llega por Amazon. Todo lo tengo al instante. Ya no somos capaces de esperar para conseguir algo, y por tanto nuestra tolerancia a la frustración cada vez es más baja. En los adolescentes, que necesitan entrenar la capacidad de espera, de retrasar las gratificaciones, para cultivar la responsabilidad,
para cultivar la regulación de emociones y el control de los impulsos, todo tipo de estímulos que le aparecen en Internet van alimentando estas dificultades. Es la primera vez en la historia del ser humano que el cociente intelectual está disminuyendo. Tenemos retrasos madurativos en el lenguaje, problemas en la visión, incapacidad para retener y para leer textos largos. De hecho, en lugar de pensar qué está pasando, se está planteando hacer los libros de texto más cortos, ¿no? Que es un poco absurdo, ¿no? Y esto es lo que estamos teniendo por culpa de esta hiperestimulación que tienen, y esto les afecta también en la dimensión afectivo-sexual. Porque la pornografía es como una pandemia. Es como una pandemia porque se contagia muy rápidamente. Cualquiera lleva un cine pornográfico en el bolsillo. Es triste esa afirmación, pero es la realidad. Cualquiera puede acceder en cualquier momento de forma anónima y sin un euro a pornografía constante e ilimitada y extrema, además con un contenido muy agresivo y muy, digamos que alejado de lo que representa una sexualidad real. Muy lejos, ya diríamos que es casi vintage, esas revistas pornográficas donde había una imagen, o aquel DVD incluso con algo semi-explícito. O sea, eso ya no es la pornografía. La pornografía ahora mismo es pornografía 5.0. Voy a intentar no ser muy explícito a lo largo de la sesión porque me gusta tocar este tema con delicadeza, pero en algún momento igual os cuento algún ejemplo que os llamará la atención, ¿no? Y es como una pandemia porque también nos está deteriorando nuestra salud sexual. Yo soy sexólogo, mi madre es sexóloga también, y hace 10 años pues empecé a estudiar psicología y también sexología. Y antes, en la sexología se recomendaba la pornografía para que los matrimonios, si tenían bajo deseo sexual, pues se activasen un poco, ¿no? Ahora mismo eso es prácticamente impensable y ya son muy pocos los profesionales de la sexología que se atreverían a recomendar este material por todo el coste o el deterioro que tiene. Es como si un médico, para relajarte, te recomendase un cigarro, ¿no? Sería una barbaridad que te recomendase algo que es nocivo para tu salud. Los profesionales de la salud sexual ya somos conscientes de que esto siempre tiene un coste, aunque diferente y a diferentes personas de diferente manera, pero de alguna manera siempre tiene alguna consecuencia. No sé qué os sugieren estos dos emoticonos. Supongo que nada, ¿no? Una carita ruborizándose y un besito, ¿no? Yo creo que esto lo utilizamos todas las semanas prácticamente. Pues resulta que es un código secreto que puede tener un adolescente para acceder a pornografía en YouTube. YouTube es supuestamente una de las aplicaciones más capadas, más controladas, con mejor filtro y moderadores para el tema de la sexualidad y de la pornografía, y aún así tiene sus brechas. Si pones esto, te encuentras vídeos pornográficos donde hay relaciones de incesto, agresiones sexuales a mujeres, dormir a mujeres para tener encuentros sexuales con ellas, y un largo etcétera de barbaridades que os ahorro que veáis porque esa es la realidad. También hay otras formas de acceder a pornografía que tienen los adolescentes, como descargar calculadoras falsas, donde tú parece que entras en el iPhone y tienes la calculadora o en el Android, pero en realidad no es una calculadora, no está haciendo los deberes de matemáticas. Dentro de eso hay contenido pornográfico, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Que es una pandemia y aunque no lo creamos, aunque nos cueste pensar, yo lo entiendo. Tu hijo, rubito, de ojos azules, con el pelo para el lado y con el uniforme del cole, pues normal que te dé una lástima terrible pensar que puede estar viendo pornografía. Lo entiendo. Si yo he dado sesiones esta mañana a los de quinto y sexto y eran todos más majos y más monos y más ingenuos que nadie. Pero muchos le había llegado una imagen, le habían contactado por un mensaje directo. Muchos sabían que eso eran cosas guarras o de pervertidos, ¿no? Ya desgraciadamente tienen esto. Y sobre todo si les damos un teléfono móvil, ¿no? Luego veremos. Bueno, quiero dejar claro que la primera parte de la sesión va a ser un poco de desesperanza y la segunda parte va a ser de esperanza, ¿vale? O sea, quiero que salgáis de aquí motivados, con ganas y no tristes y hundidos, espero. Entonces, bueno, por acabar con esta introducción, curiosamente, a pesar de ser supuestamente una sociedad más libre a nivel sexual, ¿no? La sexualidad está por todos lados, en TikTok, en Netflix, en una peli, en una serie, en el periódico, en cualquier lado, te encuentras un contenido hipersexualizado. Pero los datos de la sexología médica nos dicen que a día de hoy hay peores relaciones sexuales en los jóvenes y en los adultos que nunca. Hay más enfermedades de transmisión sexual. En 2022 aumentaron en un 100%, perdón, las
brotes de sífilis, clamidia y gonorrea en nuestro país. Han aumentado las disfunciones sexuales en jóvenes de 18 a 35 años. El consumo de Viagra se ha disparado entre los jóvenes porque son incapaces de llegar al nivel que la pornografía les plantea. También pasa en las mujeres que tienen dificultades en su respuesta sexual, han disminuido incluso la frecuencia de las parejas jóvenes en sus relaciones y ha habido un aumento, según la Fiscalía de Menores, en las agresiones sexuales entre los propios adolescentes, ¿no? Un 117% en el año 2022 y, según el informe de la Fundación ANAR, un aumento de peticiones de ayuda de agresiones sexuales entre adolescentes en el último año 2023, ¿no? Por tanto, algo está pasando, porque si se supone que somos una sociedad libre a nivel sexual, deberíamos vivir una sexualidad estupenda. Pero la realidad es que no está pasando eso. Decía Viktor Frankl que al lado de la estatua de la libertad habría que construir una estatua de la responsabilidad, ¿no? Yo añado también quizá una de la afectividad, ¿no? Esa libertad sin responsabilidad, sin madurez y sin afectividad no tiene sentido. Y aquí estamos viendo el reflejo. Liberamos nuestros comportamientos sexuales a través de la pornografía, a través de todo tipo de sexualidad, pero somos infelices sexualmente. Al final algo está pasando. Como decía Félix López, ¿no? Un gran catedrático de sexología y psicología en Salamanca, tenemos más libertades y eso está bien, es un avance, pero no estamos educando bien para esos usos de la libertad, ¿no? Y este es el panorama. Tenemos niños de 9 y 11 años, es la edad media para el primer contacto con la pornografía en nuestro país. Estudios hechos en diferentes comunidades autónomas, con jóvenes de unas muestras de 3.000 sujetos más o menos. 1 de cada 10 lo hace antes de los 8 años o a los 8 años, 8 años o menor, ¿no? 1 de cada 10. Entre los 9 y los 11 años la edad media. Pues niños y niñas que creen en los Reyes Magos y a la vez están encontrándose con la pornografía. Fijaros el contraste, la ingenuidad de creer en algo mágico y a la vez estar encontrándose ese tipo de contenido que os mencionaba antes, ¿no? El otro día en un cole en primaria me decía una chica: ¿hay algo que yo pueda hacer para quitarme esta imagen de la cabeza? Porque es que me duele mucho pensarla, ¿no? Hoy, por ejemplo, le enseñaba a los chicos de primaria una herramienta para dejar pasar esas imágenes, ¿no? Para respirar, para pedir ayuda. Eso es educación afectivo-sexual. Lo que os voy a explicar hoy aquí, no creáis que tiene que ver con hablar de cosas técnicas o de conductas sexuales. En algunos momentos habrá que hablar de cosas explícitas, ¿no? Pero generalmente se trata de educar en prevención, en herramientas, en comunicación, en un canal de ayuda y en afectividad. Ya veréis que es más fácil de lo que parece. Os pongo algunos ejemplos, ¿no? De personas reales. Leonardo, un chico de 16 años, que me decía, bueno, a todas las chicas les gusta que le peguen o la agredan en el sexo. Jesús, un chico joven con pareja que prefería ver pornografía a tener relaciones sexuales. José, un chico de 19 años que había utilizado la inteligencia artificial para desnudar a su hermana, porque esta es una nueva forma de pornografía. O una profe que me llamó el otro día súper asustada, que se había encontrado con que sus alumnos de tercero de la ESO le ponían pornografía en los recreos que llovía y utilizaban el proyector para eso, ¿no? Entonces veamos algunos datos sobre el impacto de la pornografía y cuáles son sus consecuencias y qué nos dice la ciencia sobre el impacto negativo o perjudicial del consumo de la pornografía. Lo primero es que la prevalencia de consumo o la prevalencia en los adolescentes que han visto pornografía ha aumentado muchísimo en los últimos años. En 2009, que curiosamente es cuando el smartphone se revoluciona y tenemos acceso ilimitado a Internet a través del móvil, si antes solo el 7% de las chicas menores de 18 había visto pornografía, a día de hoy, estudios hechos en nuestro país, en Valencia, en concreto, a día de hoy el casi 80% de las chicas dice que ha visto pornografía en Internet. En 2009, 1 de cada 2 chicos había visto pornografía, ya era bastante. En 2023 prácticamente el 100% de nuestros chicos menores de 18 años en nuestro país ha visto pornografía. Eso no significa que todos sean adictos ni que todos la consuman de forma frecuente, pero sí sabemos que 4 de cada 10 chicos están en riesgo de desarrollar una adicción y 2 de cada 10 chicas están en riesgo de desarrollar una adicción, ¿no? Luego veremos algunas variables que les van a influir. Claro, curiosamente, cuando preguntamos a las familias, a esas mismas familias de esos chicos, que cuánto creen que sus hijos ven pornografía, pues solo un 13% de las familias creen que su hijo ve pornografía y solo un 7% de las familias cree que su hija ve pornografía, ¿no? Por tanto, si volvemos a los datos anteriores, fijaros la brecha de conciencia generacional que hay entre lo que hacen los adolescentes y la conciencia que tenemos las familias sobre nuestros hijos, ¿no?
Porque un adolescente que acaba desarrollando un uso que se llama problemático o adictivo de la pornografía puede llegar a pasar hasta 1000 o 3000 horas en los 5 años más importantes de su desarrollo consumiendo pornografía. Imaginaros 3000 horas aprendiendo a tocar la batería, el saxofón, a bailar, a cantar, a leer o a cualquier otra cosa. Claro, al final aprenderían mucho de esa materia. 1000 horas consumiendo pornografía son 1000 horas aprendiendo una visión pornificada de la sexualidad, una visión instrumentalizante, un erotismo fracasado de alguna manera, ¿no? Una de las primeras investigaciones que se realizó desde más o menos el año 2000, sobre todo empezó el gran peso, es la vinculación entre el consumo de pornografía y la violencia, ¿no? Yo siempre digo, oye, tranquilos, porque tu hijo vea pornografía no va a ser un agresor sexual, pero esto es como la lotería. Cuanto más billetes compres, más probabilidad tienes de que te toque. Entonces sí que sabemos que el consumo de pornografía es la gasolina que puede aumentar la agresividad generalmente del hombre hacia la mujer, porque la mujer pasa de ser alguien a ser algo, de ser un sujeto a ser un objeto en esas representaciones, en su gran mayoría en Internet, ¿no? Un estudio publicado en nuestro país incluso lo cuantificaba y decía que el chico que ve porno tiene 2 veces más de probabilidad de ser un agresor sexual que el que no ve porno. Y la chica que ve pornografía tiene 4 veces más de probabilidad de ser una víctima sexual que la que no ve pornografía. En el caso de las chicas, porque como normalizan el permitir la violencia, cuando reciben la violencia dentro de sí no son conscientes de que eso es violencia, porque creen que eso es sexualidad, que eso es lo que deberían hacer para gustar y que así se deberían comportar como mujeres para disfrutar de la sexualidad, ¿no? Fijaros qué peligroso. Hasta el punto de normalizar prácticas, este es un estudio hecho con jóvenes en los Estados Unidos, como el estrangulamiento sexual, pensando que a cualquier mujer le debe gustar y que además esta práctica debe hacerse sin consentimiento, ni comunicación, ni cariño. Fijaros qué distorsión de la empatía, de la ternura o de la sensibilidad, ¿no? Esto se ha demostrado en estudios longitudinales, metaanálisis. Es verdad que hay otros factores que pueden influir, pero sabemos que la pornografía aumenta los estereotipos de género, el sexismo hostil, la probabilidad del abuso en el noviazgo y un largo etcétera de consecuencias relacionadas con la agresividad, ¿no? Algo de esperanza antes de la desesperanza, que ya estoy viendo las caras ahí. Si hay un buen apoyo familiar, si hay una adecuada educación afectivo-sexual, si le enseñamos un modelo sano de lo que es el cariño, el afecto, si le ayudamos a desarrollar un pensamiento crítico ante lo que vean, si le damos un modelo claro de lo que es una sexualidad sana, esta asociación estadísticamente disminuye. ¿Por qué? Porque eso que veo no es ni lo que me han explicado, ni el modelo de familia que yo veo en casa y de cariño, ni lo que me han contado que es la sexualidad, ¿no? Por tanto, esa asociación va disminuyendo. ¿Qué nos dice la neurociencia de la pornografía? En 2014 empezaron los primeros estudios con resonancia magnética funcional donde comparaban a los sujetos sanos con sujetos con una adicción o un uso compulsivo de la pornografía. Este es el primer estudio que se hizo. Arriba tenemos sujetos sanos, abajo sujetos con adicción a la pornografía. Como veis, hay una hiperactivación de unas zonitas aquí que están en amarillo, que son los sistemas de recompensa, ¿no? Tienen que ver con la dopamina, están en el núcleo de accumbens, núcleo estriado, corte cingulado, una serie de áreas de asociación, de memoria, de aprendizaje y de emociones que están vinculadas con las adicciones. Este cerebro es exactamente igual en un cocainómano, en un adicto al cannabis, en un adicto al juego y a las apuestas o a los videojuegos. La pornografía se comporta exactamente igual que cualquier otra adicción en el cerebro. En este caso hablaríamos de una adicción comportamental o una adicción conductual. Yo suelo decir que es una adicción mentirosa. Es una adicción mentirosa porque te promete placer, te promete o les promete información y luego les desinforma y les va deteriorando su capacidad también para sentir ese placer. Por tanto, no te aporta aquello, pero como es un material que es capaz de activar el sistema tan primitivo de recompensa de la sexualidad, que es algo que todos tenemos de base, la industria ha conseguido generar un producto con una capacidad de adicción y de atrapar a los adolescentes en sus redes y en sus telas de arañas, pues de forma cada vez más temprana. Gracias. Los que han llegado más tarde pensarán. ¿Ah? Luego lo explicamos.
¿Cómo se produce la adicción? Por el refuerzo positivo y por el refuerzo negativo. ¿Qué es el refuerzo positivo? Me da placer, entonces el cuerpo de los adolescentes aprende, oye tío, sigue haciendo lo que te da placer. ¿Qué es el refuerzo negativo? Te quita algo negativo. Te quita ansiedad a corto plazo, te va de un rato de la realidad, si tengo un enfado me refugio allí. Entonces pues puedo pensar, oye tía, sigue haciendo lo que esto te quita esas emociones desagradables. Y así es como le voy abriendo la puerta a la pornografía y luego pues te ocupa la casa, ¿no? Cuanto más le digo que sí, luego más le cuesta decirle al adolescente que no a la pornografía. Es como un freno del coche que se va desgastando. De hecho, sabemos, y está bien documentado a nivel científico, que existe el fenómeno de la tolerancia dentro de la pornografía. Empiezo con un poco y voy a más. En la pornografía hay dos tipos de tolerancia, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es más cantidad de vídeos o de tiempo viendo los vídeos. La cualitativa es ir pasando a consumo más extremo un contenido más intenso, más degradante, más humillante, más agresivo, prácticas más extremas, ¿no? En 2021, este es el único estudio que han hecho con población adolescente a nivel neurobiológico, porque pues, no hay muchos hechos. Además, es difícil hacer un estudio que te lo justifique un comité de ética en un adolescente. En este caso utilizan un electroencefalograma, ¿no? Esto lo que mide es la actividad de las ondas cerebrales con una especie de casquito, con un gel que va midiendo tu actividad cerebral, ¿no? Como cuando te miden pues, las pulsaciones del corazón. Y lo que se ve es que en aquellos sujetos que tenían adicción a la pornografía, adolescentes, se le producía un desgaste, una hiperactivación aquí en rojito de su parte de adelante del cerebro. ¿Qué significa esto? Es un exceso de ondas delta. En lenguaje normal, esto significa que su director de orquesta del cerebro, que es la corteza prefrontal, lo que tenemos aquí en la frente, imaginaros que un director de orquesta o un capitán de fútbol, en lugar de tener 11 jugadores, tiene 11.000 jugadores. Se quita el brazalete y abandona. Un director de orquesta que intenta coordinar a 50.000 músicos sería imposible. Eso es exactamente lo que le pasa al cerebro. Tiene tanta dopamina, tiene tantos músicos, que no es capaz de controlarlos. Imaginaros a un peaje al que llegan cientos y cientos de coches a 200 por hora, nunca se frena, no puede pararlo, por mucho que yo le ponga barreras, eso le va a ir pidiendo cada vez más. Y su sistema de recompensa se va deformando poco a poco y su capacidad para frenar se va deteriorando, ¿no? Un estudio a nivel neurocientífico muy interesante también fue uno en el que compararon otro área muy concreta del cerebro que se llaman las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo son unas neuronas que tienen que ver con la empatía, con el cariño, con la imitación, ¿no? Yo me hago cargo de lo que te ocurre gracias a la empatía, mis neuronas espejo. Como estás triste, yo de alguna manera esa tristeza se me refleja en mi espejo y me hago cargo de lo que te pasa, me ocupo de tu preocupación. Aquellas personas que tenían un consumo de pornografía tenían un deterioro mayor en esas áreas, acostumbrados a usar al otro, a instrumentalizarlo, a consumir cientos de mujeres en un catálogo y en un menú a la carta, sus áreas del cariño y del afecto estaban deterioradas. ¿El porno te puede volver más tonto? Esto explicaría comportamientos de muchas personas que conocéis, lo sé. Y quizá la ciencia también nos ha dado cierta luz en esto, porque en una revisión sistemática que se hizo en nuestro país en 2021, vieron que el uso problemático de la pornografía favorecía un deterioro en la atención sostenida, en la memoria procedimental, en la organización y en la planificación, en el control de los impulsos y a su vez también deterioraba la calidad del sueño de los adolescentes, ¿no? Las relaciones sexuales. El año pasado se hizo una revisión sistemática en el Congreso Mundial de Adicciones Comportamentales, que fue en Corea, y se presentaron estos datos en los que si en una pareja donde uno de los dos, o en un matrimonio donde uno de los dos consume pornografía, en lugar de que hubiera una sexualidad supuestamente más placentera o más variada o más rica, es todo lo contrario. Hay una sexualidad con menos placer, menos íntima, más impersonal, con menos empatía y con más probabilidad de que haya dinámicas de poder y de control. La pornografía te enseña la ciencia ficción de la sexualidad. Si un chico joven aprende a conducir viendo una carrera de Fórmula 1, se va a meter una leche brutal. Si un chico joven pretende aprender de pornografía, aprender de sexualidad en la pornografía, se va a meter una leche brutal en su vida real. Porque el yo sexual ideal está muy lejos de su yo sexual real.
que su yo sexual real es estupendo y que va a ir creciendo de forma progresiva y acorde pues, a su biología, al momento evolutivo, al desarrollo de su personalidad, pues como en todos nosotros, ¿no? Cada uno a su manera y lo ha ido expresando y viviéndola pues acorde al proyecto vital de cada uno. Esto se salta etapas, despierta la curiosidad sexual incluso antes de que los propios adolescentes la tengan. Y al compararse constantemente con ese material, su autoestima baja, su autoconcepto baja, su mirada hacia su ser, hacia su identidad, se altera. Y esto pues, se ha visto demostrado en revisiones sistemáticas, ¿no? Y por último, en este sentido de las relaciones sexuales, tenemos un gran problema que es el tema de la inteligencia artificial. Mientras nos cuestionamos si la pornografía les afecta o no a nuestros adolescentes, si hablamos de esto o nos da vergüenza o no, o qué hacemos, la industria sigue creciendo. Ahora ya tenemos una herramienta, cientos de herramientas, si pones en Google 2 palabras, puedes encontrar herramientas gratuitas de acceso ilimitado para desnudar a cualquiera de los que estamos aquí. Si tenéis una foto en internet, cualquiera de nosotros a día de hoy somos desnudables. Fijaos qué fuerte, la intimidad ha muerto. Es decir, y todavía no hay un marco regulatorio, aunque la Unión Europea está en ello, y estas herramientas están disponibles gratuitas para todo el mundo en Internet. No en la Deep Web, en Google la puedes encontrar. Entonces, claro, pues han aumentado en un 550% esas imágenes falsificadas de sexualidad, principalmente de mujeres, y los varones ya han ido probando, según algunas encuestas recientes, este tipo de herramientas. También sabemos que les influye la respuesta sexual. Este estudio con 3.000 jóvenes en una revista de urología demostró que el consumo de la pornografía aumentaba los niveles de disfunción eréctil. La respuesta sexual se veía dañada debido a ese acostumbramiento a la memoria procedimental, a esa sexualidad digital me condicionaba a luego no experimentar una sexualidad placentera en la vida real, ¿no? Incluso un estudio publicado ahora en 2024 en una revista de alto impacto vincula el consumo de pornografía a la soledad, a la depresión e incluso en algunos casos extremos, por supuesto, a las ideas suicidas, ¿no? Es por eso por lo que yo suelo siempre decir que el sexo aporta, pero el porno aparta. Quiero terminar esta parte de desesperanza y ya os prometo que os dejo en paz. Con esta carta, es una carta que me escribió un chico de 17 años, lo atendí en consulta, fue uno de mis primeros pacientes y esta carta me gustó tanto. Era una carta para despedirse de la pornografía como de forma simbólica. Sabéis que en las adicciones pues necesitamos motivación, ¿no? Para dejarlas, querer pues ayuda a poder, ¿no? Y esta carta me gustó tanto que le pedí a este chico pues permiso para compartirla y casi siempre que tengo una sesión pues la suelo leer, ¿no? Dice: querida pornografía, hoy he decidido escribirte esta carta para decirte adiós. He de admitir que contigo aparentemente aprendí mucho del sexo y me has ayudado a evadir mi mente de la realidad mostrándome fantasías. Has hecho que mi mente hallase ese equilibrio emocional que yo no le supe dar. Y siempre que tenía una emoción mala, podía contar contigo, pues estabas a un clic siempre de mi móvil y no me costaba encontrarte. Parecías realmente buena, aunque ya desde pequeño, que fue cuando te conocí, sabía que no debías ser como pensaba, y con el paso de los años seguí conociéndote, y me di cuenta realmente de quién eres y qué has hecho conmigo. Crecer contigo me ha hecho daño, ha resultado ser para mí una droga perjudicial. Todos los beneficios que parecías tener eran falsos. Me mentiste y me engañaste. Me hiciste creer que eras buena y que no me harías ningún daño, pero no fue así. Por tu culpa no aprendí una manera sana de hallar un equilibrio mental y ahora siempre busco la sexualidad para regularme mentalmente. Esto hace que me sienta mal, me sienta sucio, pues no debería ser así. Ahora veo realmente quién eres y todas tus tretas y engaños. Me has hecho mucho daño, has hecho que tampoco tenga confianza en mí mismo, has hecho que dependa de ti y me has hecho creer que soy incapaz de dejarte, haciéndome sentir un inútil. Has hecho que pierda la confianza y amor de una chica estupenda que me quiere e hiciste que no supiera valorarla e incluso minaste el amor que sentía por ella. Por tu culpa me has hecho sentir despreciable, pero la que realmente eres despreciable eres tú. Podría seguir haciendo una larga lista de todas las cosas malas que me has hecho, pues todo lo que me hacías creer que era bueno en ti era falso, te odio.
Por ello te digo adiós, sabiendo quién eres realmente y sabiendo sobre todo quién soy yo. Te dejo, pues no te necesito. Soy capaz, sin duda alguna, de librarme de ti. Con las herramientas que estoy aprendiendo en psicoterapia lo conseguiré. Sé que esto no te va a gustar, pues eres egoísta y no me dejarás tan fácilmente. Tratarás de engañarme y embaucarme con tus falsos encantos y me costará al principio, pues eres astuta y estás en muchos lugares, pero con el tiempo verás que esta carta de verdad es lo que pienso. Adiós pornografía, no quiero buscarte más, no te necesito, eres perjudicial y falsa, sin ti seré feliz. Adiós. Bueno, ahí veis, ¿no? Un chico real de una familia normal y un chico normal, no penséis que era un tío raro u oscuro, ¿no? Pues empezó pronto con la pornografía y hubo un punto en el que ya no supo decirle que no, ¿no? Entonces, evidentemente no todos los adolescentes tienen la misma predisposición para desarrollar una adicción y hay algunos factores en los que nosotros podemos pues acompañar, ayudar o detectar que nos ayudarán pues a protegerles, ¿no? Lo primero tiene que ver con el por qué y por qué estamos aquí, ¿no? Que es el tipo de educación sexual recibida. La ciencia ha demostrado que si no hay educación sexual, o es nula, o es silenciosa, o se basa simplemente el sexo es malo, no, cambio de canal y apago la radio cuando suena algo, ¿no? Que quizá es el modelo que hemos podido recibir en muchas familias, pues eso no ayuda. El adolescente no deja de tener una sexualidad por eso, ni le hace que su sexualidad sea estupenda. Lo único que hace es no acudir a ti como referente y sentir que de estos temas no se pueden hablar e incluso ir asociando emociones desagradables que luego cuando tenga una respuesta, una excitación o cuando conozca a su primera pareja, pues el cuerpo va a tener asociado a ideas, a pensamientos y a esquemas negativos, en lugar de ofrecerle un acompañamiento saludable en ese desarrollo, ¿no? Tampoco tenemos que tener una educación sexual donde todo esté bien y todo valga. Para algunos padres que le ponen pornografía a sus propios hijos o que le parece que todo está bien en este mundo también de relativismo absoluto en el que vivimos, no, vamos a poner límites cuando haga falta, vamos a tratar con respeto también a la sexualidad. Se puede hablar de pornografía sin ser burdo, sin ser zafio, sin despertar esa curiosidad, sin ser explícito, pero a la vez hablando con naturalidad, sin prejuicios y sin tapujos, ¿no? Aquellos chicos que tienen menos habilidades sociales, pues que son más tímidos o más tímidas, pues tienen más probabilidad de socializar a través de la pantalla, ¿no? Entonces, aquí deberíamos invertir, si mi hijo por personalidad es más tímido o más tímida, deberíamos invertir en que se apunte a teatro, que haga cosas donde tenga que exponerse en público, que vaya a todos los campamentos donde conecte con gente posible, que si hace deporte, si lo puede hacer de equipo, pues casi que mejor porque así socializa con gente, que vaya a las actividades extraescolares del instituto si las hay, ¿no? O sea, fomentar eso no significa que esté condenado, pero como tiene un déficit, vamos a potenciarlo. También pasa en adolescentes con TDAH, ¿no? Aunque sé que hoy día está como sobrediagnosticado el TDAH por todos lados, ¿no? Pero la realidad es que a algunas personas sí que les pasa y son personas que son más impulsivas, les cuesta retrasar la gratificación, les cuesta de alguna manera focalizarse en algo y por tanto son carne de cañón para las adicciones. También para la adicción a la pornografía, por tanto habrá que buscar un acompañamiento profesional para que pueda ayudarle a desarrollar herramientas de espera, de calma, de tolerancia a la frustración, aprender a respirar, el mindfulness, a relajarse. Todo esto siempre será muy positivo. También la baja autoestima que se relaciona con esto. El otro día me decía un paciente, ya mayor, con un problema de adicción a la pornografía, me decía, fíjate lo poco que me reforzaba mi padre, que la única vez que gané un premio, fue un premio de piscina, de natación, fui a casa, llegué súper orgulloso con mi premio. Papá, me han dado un premio de natación. Y mi padre me dijo, ya tienen que ser malos los otros para que a ti te hayan dado un premio. Claro, ostras, si esa es la mirada capacitante, reforzadora y esa mirada de amor incondicional que le da a su familia, imagínate cómo se va a mirar a sí mismo. Que eso no significa que todo está bien y un hipismo absoluto, ¿no? El otro día me decía una madre que en su cole los goles no contaban para que siempre empatase y nadie perdiera, ¿no? Y digo, hombre, tampoco estamos en ese nivel. También hay que desafiarles, tienen que frustrarse, tienen que perder, tienen que aprender del fracaso, ¿no? Pero hay una psicóloga que dice 3-1. Por cada cosa negativa o por cada límite que le ponga,
reforzar más o menos con 3 cosas capacitantes y validantes. Os puede servir como una regla. La dependencia a la tecnología, esto es pura matemática. Dicen que las familias tontas dan teléfonos inteligentes a sus hijos y que las familias inteligentes dan teléfonos tontos a sus hijos, ¿no? Sé que esto es una batalla muy difícil, que estáis peleando, o que pelearéis, o que ya habéis peleado y igual habéis perdido. La regla, cuanto más tarde le dé el teléfono móvil, mejor. Eso es así, esa es la regla de oro. Cada familia tiene una circunstancia, una situación, pero un teléfono móvil con acceso a Internet y a redes sociales no es necesario para nada, ni para su desarrollo, ni para la sociabilización, al menos hasta los 16 años. Es verdad que antes de los 16 empieza pues, un acercamiento progresivo a la tecnología, controlado, acompañado, supervisado, de alfabetización, de desarrollo de un pensamiento crítico, de horario limitado. Lo puedo hacer con un contrato. Cuando vaya teniendo sus primeros dispositivos, le voy poniendo en un contrato unas normas. Yo recuerdo, pues cuando era pequeño con mi madre, pues que los fines de semana jugaba más a la Nintendo, entre semana no jugaba. O que me dejaba salir a la calle, primero me llevaba ella al cine, luego ya me iba solo en autobús, luego ya volvía un poquito más tarde, y ya cuando era más mayor, pues si no volvía muy borracho, pues me dejaba salir hasta un poquito más tarde, ¿no? Si no volvía ahí tocado. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en Internet? ¿Por qué Internet va a ser diferente que la vida real? Tendremos que acompañar, supervisar y poco a poco, si puedo confiar, voy soltando la cuerda y si no, voy tirando de la cuerda, ¿no? Hasta que vea que puedo confiar en mi hija, que puedo confiar en mi hijo para eso. Los chicos que no regulan bien sus emociones, que tienen más estrés, más ansiedad, están más irritados, más irritables, generalmente acuden a la pornografía como una compensación. Por eso, pues cultivar actividades donde puedan, pues hoy me decían, pues lo de sexto y quinto, ¿no? La música, el dibujo, la lectura, salir a pasear, la bici, salir a correr, el deporte, darle puñetazos a un saco de boxeo, me decía un chico hoy. Bueno, que desarrollen herramientas alternativas, porque así no necesitarán la pornografía. Y por último, pues hay otras patologías, ¿no? El trastorno del espectro autista, por ejemplo, los niños que tienen problemas de neurodesarrollo, como funcionan más sistemáticamente con las máquinas, a veces se ponen un poquito más en riesgo que el resto de la población, la ansiedad, la depresión, etcétera, ¿no? También la sobreprotección, como hace esta madre, que le está ahí embadurnando en... O sea, que si yo no le dejo hacer nada nunca a mi hijo y solo le controlo, solo le protejo y solo lo escondo en una burbuja y no le dejo a veces enfrentarse o equivocarse a los retos de la vida, a la calle, a las personas y a las amistades, pues vamos a conseguir que mi hijo o que mi hija sea súper inseguro, tenga una autoestima bajísima, se muera de miedo y por tanto acabe probablemente buscando salidas más insanas a su gestión emocional. La adicción a la pornografía es una adicción silenciosa. Cuando un hijo fuma marihuana se ve en los ojos, en su motivación, cuando alguien consume tabaco se huele, cuando alguien ha venido borracho porque ha bebido alcohol pues se va cayendo. No, es más fácil de detectar. En la pornografía pues nos podemos basar en las 3 Ps, persona, pantallas y pornografía relacionado con la sexualidad. En la persona también hay cambios como en otras adicciones, la impulsividad, el estado de ánimo, puede tener un sueño menos reparador o dormir menos, estar cansado, estar somnoliento en clase, puede bajar las notas, su rendimiento académico. En las pantallas notamos que tiene dependencia, le cuesta dejarlas, te desafía mucho si se las quitas o coge grandes rabietas, eso no es un síntoma muy bueno. Se va mucho a sitios privados con el teléfono móvil, se esconde mucho de la tecnología, borra su historial para que tú no lo veas. Todo esto pues pueden ser señales, ¿no? Y a veces, pues de forma ya más específica de la sexualidad, pueden utilizar un lenguaje muy sexualizado, tener una mirada o unas palabras más denigrantes hacia la mujer porque lo han aprendido de la pornografía, palabras que no son acordes a su edad. Por ejemplo, en mi primera sesión hace 9 años que di en primaria, un chico levantó la mano y me preguntó, ¿hacerse un trío es algo íntimo? Claro, imaginaros. Yo llevaba 6 meses dando sesiones, no sabía dónde meterme. Le pregunté, ¿tú qué opinas? No, es broma. Porque a veces, fuera de bromas, a él no se lo pregunté,
eso también lo podéis hacer, como una manera de ganar tiempo en la educación afectivo-sexual. Si os preguntan algo complejo y no sabéis responder, le podéis decir, oye, muy interesante, ¿tú qué opinas? ¿Dónde lo has aprendido? Y eso os da margen de maniobra para miraros y para ver qué hacéis, y también sabes de dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas prácticas también para que desde hoy mismo incluso pues podáis decidir incorporar la educación afectivo-sexual como algo natural, algo cotidiano. La educación afectivo-sexual no es sentarse con un foco a interrogar a tu hijo, ni darle una clase magistral con un PowerPoint de sexología. No tenéis que tener un máster en educación sexual para hablar con sentido común de afecto, de empatía, de cariño, de cuestiones de sexualidad. Es algo natural, cotidiano. Puedo aprovechar una canción, puedo aprovechar una noticia. Desnudan a una chica en Almendralejo con inteligencia artificial en un instituto, a una chica de 13 años. Y sale, estoy viendo Antena 3, La Sexta o lo que vea cada uno. Puedo ignorarlo, obviarlo, no hacerle caso, o puedo aprovecharlo. Oye, ¿has visto eso? ¿Qué te parece? Es brutal, ¿no? Pobre chica, ¿cómo se habrá debido de sentir? Oye, ¿tú sabías que esto podía pasar? ¿Sabes que es un delito difundir contenido sexual de una persona sin su consentimiento? ¿Y sabes que en los menores es doble delito porque es contenido de menores? Puedo hablar de privacidad, puedo hablar de un montonazo de cosas, ¿no? Lo primero, quizá, es mirarnos nosotros, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con esa dimensión de la sexualidad? Porque si a ti te genera culpa, vergüenza, tienes una visión negativa, pues igual tienes que hacerte un trabajo previo, o tienes que formarte o informarte un poquito más, como estáis haciendo aquí, ¿no? Pues algo a lo mejor que desconozco, pues vengo a recoger ideas para luego poner en práctica. No tenemos que saber de todo y no tenemos que ser expertos en todo, pero no pasa nada. Primero me miro yo, lo hablo también. ¿Lo habéis hablado alguna vez con vuestra mujer, con vuestro marido, con vuestra pareja? ¿Qué opinas tú de la pornografía? ¿Cómo entiendes tú este tema? ¿Lo abordamos? ¿Sabías estos datos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Empezamos ya? ¿Empezamos más tarde? Yo suelo utilizar este punto de partida, qué, cómo, por qué, para qué y para quién. El por qué y el para qué creo que está claro, ¿no? Es evidente que es necesario, es evidente que están accediendo y es evidente que si nosotros nos adelantamos y somos capaces de transmitir un modelo sano y le damos herramientas para prevenir, vamos a conseguir que haya una vacuna para todas las problemáticas que hemos dicho. Puedo pensar en qué le digo, ¿no? En qué le digo, pues, qué contenido, qué lenguaje utilizo, cómo lo adapto a cada edad. Lo decía antes Paqui, ¿no? Yo no he hablado igual con los de quinto de primaria que los de tercero de la ESO. Evidentemente hay que tener cuidado, es un tema delicado, pero a la vez tenemos que hablar con autoridad y también con naturalidad de este tema. El cómo, pues, también el lugar, el dónde, ¿no? ¿Sabéis cuál es el mejor sitio para hablar de sexualidad? El coche, porque no nos miramos. Entonces cada uno mira para adelante y empiezas a entablar una conversación estupenda. Le puedes cerrar el pestillo y no se escapa. Y generalmente pues son trayectos, ¿no? Pues yendo de una ciudad a otra en un viaje, donde se pueden aprovechar una canción que suena de requetón o una noticia de la radio para entablar conversaciones. Probadlo, ya veréis que... O cuando lo lleva al cole o vuelve del cole. Generalmente mejor cuando vuelve del cole, porque si le hablo el melón del porno y luego le dejo ahí en el cole, a ver qué le cuenta a sus compañeros, ¿no? Así que, bueno, con cuidado y con sentido común, ¿no? Y perdón, ¿para quién, no? Pues hay niños que son muy abiertos, otros más tímidos, niñas que lo cuentan todo, niñas que no cuentan nada. Pues nos tendremos que adaptar, no hay fórmulas mágicas. Cada hijo, vosotros lo conocéis mejor que nadie, vuestros hijos, ¿no? Por supuesto, generalmente esto tiene un desarrollo, ¿no? No salgáis de la sesión de hoy, vayáis a vuestro hijo. Es que Pedro me ha dicho, Alejandro, que ves porno, porque el 90% de los niños ve porno, tú tienes que estar viendo porno, ¿no? Porque vuestro hijo va a huir y no va a volver a acudir a vosotros. O sea, esto más vale pronto que tarde, pero más vale tarde que nunca. Generalmente, antes de hablar de pornografía, ha habido un básico de emociones, de hablar de la reproducción, de dónde vienen los hijos, de anatomía, de la higiene, la prevención del abuso y otras cosas, ¿no? Pero bueno, si no lo he hecho no pasa nada, estoy a tiempo de empezar un caldo de cultivo donde lo vaya haciendo progresivamente. No hay un tiempo correcto. Cuanto antes, siempre adaptado a la edad, mejor. ¿A los 9 y 11 años puedo hablar de pornografía? Sí. Pero hablar de pornografía es contar cosas crudas, raras, despertar una curiosidad insana. No, es muy sencillo. Yo les hablaba hoy de imágenes buenas e imágenes malas en Internet. Les explicaba que la sexualidad tiene que ver con el afecto, con el cariño, y que eso era muy diferente a esas imágenes malas que aparecían en Internet. Que Internet es como un océano, hay tiburones y peces bonitos de colores. Y a los tiburones, ¿qué hay que hacer? Ni mirarlos,
seguir adelante. Y si tienes un problema, pide ayuda al salvavidas, al socorrista. Entonces, eso es educación afectivo-sexual y eso es prevención de las problemáticas con la pornografía, con las pantallas. Hay un libro que se llama así, Imágenes buenas, imágenes malas, que os lo recomiendo. Lo podéis trabajar con el propio preadolescente, porque es un libro muy inocente, que está escrito en un lenguaje muy, muy cuidado y es una buena herramienta para empezar con este tema. Hoy les enseñaba yo este plan, el plan para, ¿no? Y se lo he hecho repetir como 7 veces durante la hora de sesión. Oye, cuando os encontréis una imagen mala, recordad estas 4 letras, P-A-R-A. P, detén la conducta de inmediato. A, pide ayuda a un adulto. R, respira y suelta las emociones. Y A, sigue adelante. Esto es educación afectivo-sexual y esto es prevención del consumo de la pornografía. Le estoy diciendo que hay imágenes malas en Internet, que debe detener la conducta de inmediato, que me debe avisar y que soy un pilar de ayuda y de fortaleza para esa situación, que además tiene que regular sus emociones porque ha debido de sentirse horrible. Por tanto, las emociones las identificas y las regulas. Y lo último, la A, pues sigue adelante, ¿no? En general, para mí una regla de oro es que todo lo offline siempre va a ser mejor que lo online. Y tenemos que cultivar pues, el ocio al aire libre, el contacto humano, las actividades en familia. Todo eso son factores protectores, ¿no? Pero también, tenemos que hacer crítica hacia nosotros mismos. Más o menos miramos el móvil 100 veces al día, un adulto. 100 veces. ¿Cuántas veces os habéis mirado a vosotros hoy y os habéis preguntado cómo me siento? ¿Qué emociones he tenido hoy? ¿O le habéis preguntado a tu mujer, a tu marido, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien hoy, cariño? ¿Cómo te sientes? Como mucho una o ninguna. Y el máximo 2 o 3 si sois unos cracks de la inteligencia emocional. Pero no es lo normal, y me incluyo, ¿eh? Hacemos 180 metros al día en nuestro scroll infinito de la pantalla. 3 piscinas olímpicas, más o menos. O sea, tenemos que aplicarnos también a veces nosotros el propio cuento, ¿no? Como decía, educación afectivo-sexual. Hemos hecho mucha educación sexual en nuestro país y muy poca afectiva. Hemos visto lo que ha conseguido la educación sexual, enfermedades de transmisión sexual, a pesar de hablar de métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y miles de cosas en los institutos, que parece que no han funcionado porque no han desarrollado las competencias. Educación afectivo-sexual tiene que ver con desarrollar competencias en los adolescentes. ¿Qué competencias? La sensibilidad, la capacidad de cuidarte, de comunicarte, de ponerte un límite y decirte que no, una autoestima sana, la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, la capacidad de elegir, cultivar la responsabilidad, el autocontrol, habilidades, una cultura de la sexualidad que se basa en lo humano, no en lo utilitario, ¿no? Ya con esto vamos terminando. Os cuento una historia. A veces tenemos que escuchar más que preguntar o qué decir. En mi casa pasó una historia real con mi abuela, que mi abuela ya falleció hace poco y tenía 94 años, era muy mayor. Y ella pues ha tenido un montonazo de nietos y de bisnietos. Y una vez mi prima de 8 años estaba al lado, ella mientras estaba cociendo un huevo. Si habéis cocido un huevo alguna vez, sabéis que se queda como un hilillo blanco ahí por encima, ¿verdad? Entonces, claro, está mi prima de 8 años y dice, abuela, ¿eso es el semen? Claro, imaginaos, mi abuela es old school, era old school total, ¿eh? O sea que la deportaban y aquí no pasaba nada, que una sobrina menos, una nieta, daba igual. Y le dice, pero hija, ¿por qué me dices eso? Y dice, no, es que a mí me han dicho que el semen sale de los huevos, abuela. Pues ¿estaba pervertida mi prima por el porno? Pues evidentemente no, porque es que ni existía la pornografía en esa época. Pues tienen curiosidad, ¿quieren aprender de sexo? Pues normal. ¿Es que acaso de los que estamos aquí no hemos querido conocer sobre sexualidad, sobre el otro sexo, sobre cómo funciona una relación sexual? Claro, eso es normal, pero vamos a acompañarles, vamos a darle un modelo sano y que no sea la pornografía su educador, ¿no? Entonces, bueno, como decía, utilizar sus recursos, podcast, YouTube, vídeos, cuentas de TikTok, de Instagram, que algunas son buenas, no todas son negativas, algunas critican a la pornografía, algunas dan herramientas, hay recursos en Internet, hay libros como el que os he dicho. Y diréis, a ver Alejandro, muy bien, pero esto cuesta esfuerzo, claro, ¿no? Yo tengo que atender a mi marido, a mi mujer, tengo 3 hijos, extraescolares, el instituto, luego suspende, los baños por las noches. Claro, esto es complicado. Pues sí, os puede pasar lo mismo que le pasó a este caracol, que tenía que cruzar de aquí a un lado a otro y dice, uy, esto que lo haga el cole, que lo haga San José mejor, que seguro que lo hacen muy bien allí, o que lo haga el ayuntamiento. Pero bueno, venga,
que Alejandro ha venido y ha dicho que si sacamos un hueco, aunque sea en el coche, una conversación natural, poco a poco, me exprimo, aunque sea un minutillo al mes, hombre, pues venga, al final, si me esfuerzo y saco un pequeño hueco, pues acabo ahí llegando a mi destino, ¿no? Que mi hijo o que mi hija, pues os prometo que lo agradecerán, ¿no? Por supuesto, os animo a ser ejemplo, ¿no? Esta viñeta dice, ¿cómo hace para que el suyo lea? Pues si tú no lees, no va a leer. Si tú gritas, va a gritar. Si tú usas el móvil en la mesa, él lo va a usar o al menos va a considerar que tu mensaje no es válido y no tiene autoridad. Entonces, en la medida de lo posible, lógicamente, tengo que intentar transmitir con mis actos, que a veces son mucho más importantes que mis palabras, lo que quiero luego cultivar en mi hijo, ¿no? Por supuesto, todos los secretos que no os he contado hoy están en este libro. O sea, sin lo que sale en este libro no vais a poder tener adolescentes que sean sanos. Por 16,95 la felicidad de vuestros hijos. Creo que está regalado, lo tenéis en Amazon a un clic, ya, me llega rápido. Y en Casa del Libro, en algunas librerías. No sé si estará en alguna librería aquí de Manzanares, ojalá. Y bueno, fuera de bromas, es un libro que está enfocado justo al ámbito educativo, familiar, tiene muchas herramientas de prevención para cultivar esas competencias, ¿no? Que yo llamo la educación sexualmente sensible en el libro. Y bueno, pues si no tenéis 16,95, que la vida está muy cara, pues me podéis seguir en Instagram, que eso es gratis, Alejandro Villena Psicología, y ahí pues podéis encontrar mucha información y más recursos que voy subiendo, ¿no? Al principio, pues os decía que una de las cosas más valiosas que tienen nuestros hijos es su tiempo, ¿no? Y ya habéis visto que uno puede invertir el tiempo en cosas muy buenas o en cosas no tan buenas. Así que, bueno, ahora pues os toca a vosotras, las familias, que sois los protagonistas, ayudar y acompañar a vuestros hijos en que sepan invertir su tiempo en algo valioso y espero que alejados de la pornografía. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí tenéis mi correo electrónico. Si alguien quiere contactar para cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier pregunta, suelo contestar con cierta rapidez. Mi cuenta de redes sociales.